Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Ernesto Sánchez, y te invito a que te suscribas a nuestro canal Reflexionando, actives la campana de notificaciones y compartas nuestras transmisiones que van a ser de mucha bendición para tu vida. En esta hora quiero compartir un tema muy importante para todos. Y quiero hablar sobre el contexto filosófico del nacimiento del cristianismo. Para hablar del nacimiento del cristianismo, tendríamos que hablar, obviamente, del nacimiento de Jesús. Partimos de ahí porque ese es el nacimiento del cristianismo o del pensamiento cristiano. Tomaremos en cuenta algunos aspectos muy importantes que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver la forma en que la filosofía antigua había conquistado prácticamente la mente de las personas. Si nos vamos 7 siglos atrás, 6 siglos atrás de Cristo, está la floreciente filosofía griega. Por ejemplo, encontramos a Pitágoras, encontramos la escuela pitagórica, encontramos la escuela jónica, que ellos tenían una manera de cómo interpretar la creación del ser humano, la creación del universo, y de hecho, la cantidad de preguntas sin respuestas hasta el día de hoy que la filosofía se planteaba al respecto. Como por ejemplo, ¿quién creó al ser humano? ¿Quién creó el universo? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Cuál es el propósito del universo? De todo lo que existe. Filósofos nacieron y pasaron. La filosofía griega en su auge desaparece. Y unos 300 años antes de Cristo hay una idea de cómo recuperar el pensamiento filosófico. Y hay algunas corrientes filosóficas que comienzan a nacer, por ejemplo, el epicureísmo, también el estoicismo, por otro lado también el escepticismo, el neoplatonismo también, que incidió muchísimo. Y en este contexto de estas corrientes filosóficas, ahí tenemos el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, analicemos detenidamente esta parte que es muy, muy importante. ¿Cuál era el postulado de estas corrientes filosóficas? Ellos trataban de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo puedo tener la felicidad? El estoicismo decía que tener la felicidad tenía que ver con no pensar en los dioses, tenía que ver con no pensar en el destino. El escepticismo, por ejemplo, decía que la felicidad no existía y en caso de existir, estaba muy lejos del ser humano. Ahora, en el tiempo del nacimiento de Jesús, estas corrientes están impregnadas en el corazón, en la mente de ese pueblo, de esa gente, de esa generación. Dentro de las esferas sociales más grandes de este tiempo, se discutían estos temas sobre la felicidad, sobre el gozo, sobre la vida tranquila de todos los seres humanos. Recordemos que ese ha sido el principal punto en todo ser humano. ¿Cómo tener la felicidad? ¿Cómo tener el gozo? ¿Cómo ser una persona exitosa? Vivir feliz, vivir tranquila. Y mientras la filosofía trataba de responder estas preguntas desde las altas esferas sociales, y todavía estas preguntas seguían sin respuestas, porque aparentemente estas estrategias, tanto del epicureísmo como del estoicismo, del neoplatonismo, del escepticismo, por ejemplo, parecían vanas al ponerlas como respuestas a estas preguntas con respecto a la felicidad. Y en ese contexto es que aparece el nacimiento del cristianismo.
Y el nacimiento del cristianismo aparece como la respuesta que la filosofía nunca pudo encontrar con respecto a la felicidad del ser humano. En este contexto, Jesús nace en Belén de Judea, mientras los filósofos están en Roma, están en Jerusalén, están en Atenas, están en los grandes palacios discutiendo sobre estos temas importantes para ellos. Obviamente habían tenido unos resultados elementales en cuanto a la lógica, en cuanto a la ética y muchos temas más con respecto a la filosofía. Sin embargo, no hallaban la respuesta a la felicidad del ser humano. Y mientras ellos están discutiendo estos temas, la felicidad para el mundo nacía en un pesebre, allá en un lugar no atractivo, allá en un lugar no llamativo. Allá nacía en Belén de Judea Jesucristo. Y Jesucristo nació, como todos lo sabemos, nació para ir a morir en la cruz del Calvario por nosotros y darnos la felicidad, darnos el gozo, darnos la paz que la filosofía griega pasó siglos y siglos buscando cómo encontrarla y no la pudo encontrar. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da, haciendo referencia que el mundo filosófico, el mundo secular, pretende tener paz. Sin embargo, no es una paz genuina, pero Él, a través de su sacrificio, a través de su propósito por rescatar a la humanidad, nos dio la felicidad genuina, el verdadero gozo, la verdadera tranquilidad que todos como seres humanos necesitamos. Algo importante que cabe señalar es que Pablo viene de este contexto. Algunos creen que Pablo había sido estoico antes de su conversión, por la cercanía con Gamaliel, el maestro de Jerusalén, quien era un experto en la ley judía y en la tradición judía. Sin embargo, Pablo hace referencia en 1 Corintios. Pablo dice en unos pasajes: ¿dónde está el sabio? Dice: la sabiduría de Dios ha entorpecido a la sabiduría de este mundo. Y luego Pablo dice: porque de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Pablo, lo que está diciendo Pablo es: los grandes sabios de esta generación se pasaron toda la vida buscando la respuesta que estaba en el pesebre. Pasaron toda la vida, invirtieron toda la vida, invirtieron todos sus recursos, pasaron todo el tiempo estudiando respuestas que estaban sencillamente en el pesebre, con aquel niño Jesús naciendo, quien era la respuesta, no solamente para aquella generación, sino para todas las generaciones venideras, para esta generación presente y para ti que estás viendo este video en esta hora. Dios te bendiga.